Josué 10, el versículo 15, fijaros que con anterioridad de esto está la derrota de todos los reyes amorreos que querían destruir a los gabaonitas, y cómo Josué aprovecha y lanza una gran campaña de ofensiva y derrota a esos reyes y conquista más territorios. Y luego aún sigue peleando y aún sigue conquistando durante todo ese larguísimo día. Pero lo he titulado Volver al campamento, porque hay dos textos que me han llamado mucho la atención, dos versículos. Está el versículo 15, que después de una gran lucha, dice: y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y fijaros también en el versículo 43, el último, que dice lo mismo: y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Volver al campamento. Es bueno que nos demos cuenta de que después de cada jornada batallando, Josué y todo Israel volvía al campamento en Gilgal. Entonces, todo esto a mí me servía para hacerme algunas preguntas. ¿Por qué no desplazaban el campamento conforme iban avanzando en sus conquistas? ¿Os acordáis que cuando iban caminando por el desierto, conforme avanzaban, el tabernáculo, todo el campamento lo movían? Dando por hecho que habían conquistado un territorio. Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no hacían esto? ¿Por qué no movían el campamento dando por hecho que habían conquistado un territorio? Conforme iban avanzando en esas conquistas, ¿por qué no lo avanzaban también con ellos el campamento? ¿Por qué volvían al campamento continuamente? ¿Por qué mantener un centro neurálgico como campamento precisamente además en Gilgal? Claro, esto me llevó a preguntarme, ¿qué es lo que ha pasado en Gilgal? ¿Por qué Gilgal puede ser tan sumamente importante? ¿Qué representaba Gilgal para ellos? Y de nuevo digo, es que lo suyo sería avanzar en tropel, ya que han cogido la inercia de la batalla, ya que los han pillado desprevenidos, ya que están conquistando, ya que están siendo tan fuertes. ¿Por qué no tirar para adelante de una vez por todas, no? ¿Por qué volver al campamento? ¿Por qué, de alguna manera, perder tiempo volviendo al campamento? Entonces, en Gilgal, ellos sabéis que lo que pasó es que fueron circuncidados. Y esto significó para ellos poner orden en su vida. Poner en orden su vida y poner en orden su relación con Dios. Eso les llevaba a renovar el pacto con Dios, el pacto que había sido roto, que se había roto en el desierto por causa y por culpa de su desobediencia. Dejaron de vagar espiritualmente. Gilgal es el punto en el que dices, me pongo a bien con el Señor. Me pongo a buenas con Dios. Echo cuentas y saldamos las cuentas, todas las cuentas pendientes. Dejaron de vagar espiritualmente sin pacto y sin compromiso. Y antes de conquistar la tierra prometida, en Gilgal ellos se dejaron conquistar por Dios. Lo que pasó en Gilgal es que Dios los conquistó a ellos. Lo que pasó en Gilgal es que ellos, antes de ser conquistadores, tuvieron que ser conquistados por Dios. Y antes de que tú puedas vivir una vida abundante, tú tienes que dejarte conquistar por Dios en todas las áreas de tu vida. Tú tienes que rendir tu corazón completamente al Señor en todo. Tenemos que dejar de ser nuestros propios jefecillos y dueños de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de vivir. Y tenemos que rendirnos completamente a Dios. Eso significaba Gilgal para ellos. En Gilgal también celebraron la Pascua después de 38 años. 38 años que no habían celebrado la Pascua desde aquella Pascua que celebraron en Egipto. Esta Pascua les recordaba la liberación de Egipto. ¿Os acordáis que la Pascua fue para que ellos salieran, la muerte de los primogénitos, ese cordero que se mataba en cada familia, en cada casa? Con la sangre del cordero se pintaban los postes y el dintel de las puertas y el ángel pasó de lejos y no murió nadie en la casa de los israelitas. ¿Os acordáis de todo esto? Lo que significa la Pascua, que para nosotros lógicamente representa, como dice la Escritura, nuestra Pascua, que es Cristo.
para nosotros representa precisamente la muerte de ese Cordero que es Jesús, el que nos libra de la muerte y del pecado. Para ellos, la Pascua, esta Pascua que celebraron en Gilgal, no solamente representaba la liberación de Egipto, que sí que lo era, que sí que se lo recordaba, pero esta Pascua además señalaba y apuntaba hacia adelante, hacia el territorio que se estaba abriendo, incluso rindiéndose delante de ellos. Esta Pascua les dirigía su mirada hacia la conquista de un futuro lleno de esperanza. Eso pasó en Gilgal. Y en Gilgal, otra cosa determinante que sucedió rápidamente es que, dice la Escritura, que cesó el maná y empezaron a comer del fruto de la tierra, panes sin levadura y espigas nuevas tostadas. Comer del fruto de la tierra en vez del maná representa un cambio definitivo de sus vidas. Representa definitivamente dejar el desierto atrás. Porque el maná era el alimento para el desierto. Desapareció el maná, se terminó el desierto. Empieza la vida de conquista, empieza la tierra prometida. ¿Entendéis el paralelo y el símil espiritual de todo esto que ellos vivieron aplicado a nuestra vida? No sé si yo seré capaz de conseguir o de dar a entender la importancia de todo esto. Nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios es un proceso. Es un proceso en el que tenemos que entrar y en el que tenemos que persistir, que permanecer y en el que tenemos que ir avanzando, igual que lo hicieron ellos. Gilgal representó para ellos el momento en el que dejaban atrás su desconexión con Dios, en el que dejaban atrás la desconexión con su Dios. De hecho, Gilgal, con todas estas cosas que hicieron, que fue que se circuncidaron por segunda vez, dejando el oprobio de Egipto, que cesó el maná, que comieron espigas nuevas, panes sin levadura, el fruto de la tierra, que celebraron la Pascua, Gilgal lo que hizo fue una reconexión con Dios, con sus promesas y con su destino. Entonces, para mí me parece que es extremadamente importante esos dos versículos, porque ellos terminaban esa campaña de conquistas y volvían al campamento, volvían a Gilgal. Y ahora intentaré expresar lo que creo que significa volver al campamento para nosotros. Por eso lo he titulado Volver al campamento. Y volver al campamento a ellos precisamente les recordaba todo esto. Les hacía ver su vida de conquista, lo que estaban consiguiendo, porque habían conseguido derrotar a todos los reyes, habían conseguido conquistar un montón de ciudades, habían conseguido alcanzar gran parte de lo que Dios les había prometido. Habían conseguido llegar a, vamos a decirlo así de esta manera, llegar a ser quienes Dios les había dicho que iban a ser, en gran parte. Habían avanzado, ya no eran los mismos, ya tenían posesión en la tierra, ya no estaban andando en el desierto, dando vueltas en el desierto, vagando sin tierra, sin posesión, sin nada. Habían conseguido algo más, mucho más. Entonces, Gilgal, volver al campamento, les recordaba todo esto, les hacía ver esa vida de conquista en línea con el orden de Dios. En Gilgal recordaban que era Dios el que les daba la victoria. Y esto es importante, porque no podían perder de vista esto. La victoria no era por ellos, no era por sus fuerzas, no era por su sabiduría, no era por sus capacidades, no era porque tenían espadas maravillosas y tenían armas maravillosas. La victoria era porque Dios estaba con ellos. Y ellos podían entonces mantener su enfoque centrado en Él. Y para mí, Él era el motivo y la razón de la batalla. Ellos se daban cuenta en Gilgal de que Dios era el motivo y la razón de la batalla. Él es el centro de nuestras vidas. Él debe de ser el centro de tu vida, el centro de mi vida. Él es el centro de toda nuestra vida. Volver al campamento en Gilgal
era necesario para reagruparse, para reorganizarse, para valorar y ponderar todo lo que habían conseguido, para planificar, para tomar fuerzas e impulso para las nuevas jornadas que estaban por venir. Por eso tenían que tener un campamento. Y por eso era extremadamente adecuado e indicado que el campamento estuviera en Gilgal, porque era donde habían sucedido esas cosas tan importantes que ellos tendrían que recordar y que no tendrían que perder nunca de vista para seguir conquistando y para seguir avanzando. Ellos establecieron su campamento en Gilgal y de igual forma, de igual manera, es lo que yo quiero compartir hoy contigo y conmigo. De igual forma, de igual manera, tú y yo debemos de tener un Gilgal en nuestra vida como campamento al cual volvamos podamos volver una y otra vez. Volver al campamento en mi vida, volver al campamento en tu vida, es necesario para mantener nuestras vidas centradas y con el enfoque correcto. Volver al campamento es necesario para que seamos conscientes de que a pesar de las victorias y conquistas que estamos obteniendo, o incluso de las derrotas, porque ellos también fueron derrotados en Gai y demás, nuestra vida, tu vida y mi vida, tiene un alto llamado a ser una vida efectiva en el servicio a Dios y a su reino. Y nuestras vidas deben demostrar siempre a quién pertenecen y a quién sirven, a quién servimos, de quién somos. Y volver al Gilgal, volver al campamento, es necesario para mantener ese enfoque, para mantenernos centrados en este punto, en esta visión, en este momento. Porque si vamos avanzando, si no llega el punto de volver al campamento, podemos despistarnos tremendamente. Y podemos perder el decir, bueno, y ahora estoy aquí, ¿y qué me ha traído aquí? Porque no debemos de perder esto. Somos creyentes, somos cristianos, lo somos por el amor de Dios, por la gracia de Dios, porque Él nos amó. Y por eso tenemos que regresar siempre al campamento. Tiene que haber un momento en nuestras vidas de regreso al campamento para estar con Él, para centrarnos de nuevo, para reenfocarnos, para agruparnos, para coger nuevas estrategias, para coger nuevas fuerzas, como vimos las semanas pasadas, para tomar impulso, para salir hacia adelante. Por eso necesitamos volver al campamento. ¿Por qué necesitamos volver al campamento? Porque tenemos un grandísimo desafío. Un grandísimo desafío, porque nuestro mundo, la vida que vivimos, el mundo en el que vivimos, está plagado de opciones. Opción de nada más levantarme, coger el móvil y engancharme. Opción de nada más levantarme, salir corriendo a desayunar para irme a trabajar y engancharme. Opción de decir, me quedo en la cama de nuevo. Porque ¿para qué vale la vida? ¿Para qué sirve la vida? Podemos estar así tan mal y decir opción. Y está el mundo lleno de opciones. Y principalmente tenemos que decidir sabiamente. Cada día nos levantamos. Yo por lo menos a mí me pasa. Supongo que a vosotros también. Cuando tú te despiertas, yo de mañana ya tengo la agenda. Me levanto y tengo un menú de actividades que llenan todas las horas de mi vida, de mi día. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con nuestros días? Esas actividades, ese menú de actividades que nos satura tantísimo, hace que nuestra vida se consuma, nuestro día se consuma como si fuera una cerilla. ¿Sí? A ver. Empieza la mañana
y decimos, ¡buah! Queda un día larguísimo todavía. Pues si tenemos tiempo, hay tiempo de sobra para hacer lo que queramos. Tenemos muchas posibilidades. Vamos a ver, bueno, luego por la tarde, después de comer, a ver lo que podemos hacer. Bueno, no, después de comer me echo una siestecica porque estoy cansado y bueno, me dará tiempo esta noche me dará tiempo, no me da tiempo, me voy a quemar los dedos. Se me ha pasado el día ya. Un día menos. Compré la caja de cerillas esta, no sabía si vendían cerillas todavía o no las suelo usar. Fijaros, contiene aproximadamente 100 fósforos largos, 100 largos días. Por eso los políticos hacen balance después de 100 días, ¿no? Pero ya hemos perdido un día de la semana. El lunes se ha pasado. Bueno, el martes tenemos más días. Como decía yo de chiquillo, hay más días que longanizas. Hay más días que longanizas, ¿no? ¡Buah! Mira, este se pasa deprisa. Bueno, estoy a punto, no, este se está terminando. El martes no me da tiempo a más. No puedo hacer nada más. Martes de la semana se me ha pasado. Miércoles, bueno, yo creo que definitivamente sí que podremos hoy aprovechar decisiones. Tenemos delante de nosotros un gran desafío. Nuestro mundo está plagado de opciones. Cada día nos levantamos con una agenda llena, un menú de actividades que llena toda nuestra vida. Todas las horas de nuestra vida, de la misma manera que se nos pasan los días, uno detrás de otro. Se nos pasan los días, pero bueno, tenemos más. Pensamos que nuestra vida nunca terminará, ¿no? Se pasan los días, se nos consume la vida, nos consumimos la vida, de la misma manera que las cerillas arden. Y eso que son largas, fósforos largos, días largos. Los días largos son los días sin pan. Días largos. ¿Dejaremos que algún día podamos hacer algo más que simplemente consumir nuestro día a día? Y seremos capaces de ese día poder encender una llama, no sé, de consagración al Señor, de entrega genuina. ¡Wow! Que me quemo. ¿Podremos algún día encender algo que sea un poco más permanente? ¿Podremos encender una llamita que empiece a arder y que permanezca un poco más? Más allá de lo que podría ser un día solo de nuestra vida. Un día solo de nuestra vida. ¿Conseguiremos que esa llama perdure, permanezca? Que esa llama pueda arder en otros. Porque nuestros días se pasan así, ¿eh? Yo no sé si a vosotros se os pasa así de rápido, pero a mí se me pasan los días así. Así se me pasan los días. De hecho, vivimos en un mundo que nos exige ser tan productivos que cada instante de nuestra vida tiene que valer, tiene que servir para algo, tiene que producir algo. Y hay un grandísimo problema, y es que hemos hecho de nuestra devoción hacia Dios una clase o tipo de intercambio donde yo hago esto, pero como consecuencia tiene que pasar aquello que deseo, o Dios tiene que hacer aquello que le estoy pidiendo para mí. Oro, ayuno, cuando ayuno, ofrendo, cuando ofrendo, esperando o intentando forzar o conseguir que Dios haga algo a cambio. Como si fuera un trueque para que Dios actúe a mi favor. Claro, cuando estoy pasándolo mal de verdad,
es cuando entonces empiezo a orar mucho. De alguna manera esto funciona así. Como que si Dios nos conoce bien, y como dice el Salmo 32, te enseñaré, te haré entender, te enseñaré, te guiaré, te mostraré el camino por el que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Pero sigue diciendo, no seáis como el mulo, como el burro, no seáis burros, que tienen que ser, o como el caballo, que no tienen entendimiento, tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y llega el punto en el que oramos e intentamos conseguir eso, pero no nos acercamos a Dios como tenemos que acercarnos. Todo lo que hago para Dios tiene que producirme algo. Porque es lo que me ha enseñado esta sociedad. Si no, no lo hago, dejo de hacerlo. Y si no produce lo que yo quiero, pues entonces me enfado con Dios y digo, va, Señor, esto es mentira, Dios no existe, Dios no quiere nada conmigo. Vete a saber qué cosas empiezo a creer. ¿Dónde ha quedado orar, ayunar, ofrendar por deleite? ¿Dónde ha quedado todo aquello que alimenta mi relación con Dios? Para hacerlo, para deleitarme en Él exclusivamente. ¿Por qué no cojo un día y enciendo aprovecho un día, uno de mis días, el que sea, uno cualquiera, y enciendo una vida, un tiempo, un rato, algo permanente, de contemplación, de contemplarle a Él, de deleitarme en Él, de decirle, qué bueno que eres, qué bello que eres, qué maravilloso que eres. ¿Por qué no enciendo eso en mi corazón que va a ser más permanente? Mi día se acaba, pero puede quedar encendido algo en mi espíritu, más permanente, de forma más permanente. ¿Dónde ha quedado el orar, el ayunar, el ofrendar por deleite? ¿Cuándo fue la última vez que busqué a Dios sin pedirle nada a cambio? Solo para verlo a Él, para ver su belleza, su majestad, su hermosura, para contemplarlo, para disfrutar de su presencia, para estar con Él. De hecho, ¿qué característica de Dios has podido descubrir en tu propia vida que te ha acercado y te ha enamorado mucho más a Él? ¿Qué conoces de Dios que te atrae hacia Él? ¿O vamos simplemente a Dios por obligación religiosa? ¿Has visto algo en Dios que te enamora y te empieza a apasionar más? ¿Cuándo fue la última vez que volviste al campamento? Volver al campamento. ¿Cuándo fue la última vez que volviste al campamento? Hemos visto que Josué con todo Israel volvían al campamento. Campamento en Gilgal que les mostraba y les recordaba esa relación con Él. Jesucristo también volvía al campamento y lo hacía continuamente y lo tenemos en la Biblia y parece que ha pasado desapercibido de nosotros. Pero Jesús nos daba ejemplo volviendo al campamento. Mateo 14, 23. Vamos a leer unos cuantos versículos que nos enseñan cómo Jesús volvía continuamente al campamento. El campamento de Jesús no estaba en Gilgal. Jesús nos enseña dónde está el campamento. El campamento de Jesús estaba en el corazón del Padre, en la intimidad con Él, en la intimidad con su Padre,
Mateo 14, 23, el primero de los versículos. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Dónde estás cuando llega la noche de tu vida? ¿Estás con Dios? ¿Estás en la presencia de Dios? ¿Estás en intimidad con Dios? ¿Estamos ahí? Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Marcos 1:35. Además es que son muchísimos en los evangelios los lugares donde vemos que Jesús volvía al campamento. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Volvía al campamento. Volvía al campamento. Marcos 6:46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Volvía al campamento. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Volvía al campamento. Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Volvía al campamento. Y finalmente Lucas 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, volvía al campamento. Volvía al campamento, lógicamente lo estoy añadiendo yo. Creo que ya me vais pillando la idea de lo que representa volver al campamento. Volver al campamento es volver a centrarnos en Dios. Volver al campamento es volver a entender que lo más importante en mi vida es mi relación con Dios. Volver al campamento es entender que hubo un día donde Dios puso mi vida en orden con Él y yo tengo que ajustarme a ese orden que Dios puso mi vida con Él. Volver al campamento es entender que un día cesó el maná porque se terminó el desierto y empiezan los frutos de la tierra nueva, de la tierra prometida, los frutos nuevos. Volver al campamento es tener una Pascua que celebrar y recordar algo que Él hizo por mí, que me garantiza lo que Él seguirá haciendo, que será Gilgal para ellos. Y ese es el campamento para ti y para mí. En un nuevo intento por la conquista de un cristianismo real y victorioso, en medio de esta sociedad en la que estamos y en los días que vivimos, dentro de la vorágine y, como decía Elsa, el torbellino de nuestras ocupaciones diarias, ¿dónde está mi volver al campamento? ¿Dónde está nuestro volver al campamento? ¿Dónde está tu volver al campamento? ¿Dónde queda nuestra intimidad con Dios? ¿Dónde queda nuestra adoración íntima? ¿Dónde queda nuestro amor por Él? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Tendríamos que coger un día, otro día más, un día de nuestra vida y encendernos en intimidad, en amor con Él. Decir, bueno, hoy va a ser el día en el que mi vida va a dar un paso cualitativo de intimidad con Él. Y así, aunque mis días vayan pasando, porque mis días siguen pasando, los voy perdiendo. No vamos a hablar de qué es la vida, ya estuvimos hablando, pero los días los voy perdiendo, se van consumiendo, mis días se acaban, me voy quedando en nada. Se apagan, se consumen, terminan, pero permanece en mi espíritu una relación de intimidad con Él, una comunión, una vida de adoración, una entrega, una pasión por Él, por verlo, por contemplarlo.
¿dónde queda nuestra adoración íntima? ¿Dónde queda nuestro amor por Él? Aunque entendemos que en el reino de los cielos lo que nos fortalece es una vida de intimidad como base para ser efectivos en el vivir, en el hacer, en el caminar, en el trabajar, en el servir a Dios, en el ser quienes tenemos que ser, aunque entendemos eso precisamente, que es lo que más fuerza nos da, ¿por qué seguimos alimentándonos con las maneras de pensar del mundo? ¿Por qué seguimos alimentándonos con las formas del mundo y viviendo según sus exigencias y mandatos y dejando que nuestros días se consuman y se consuman y se consuman sin hacer nada productivo, espiritualmente hablando? ¿Por qué perdemos tantos días, tanta vida? Yo estaba dispuesto a quemar todas las cerillas, pero me parece que va a ser demasiado. Digo, 100 días. 100 días se nos pasan volando. Se nos pasan volando. Estamos en el año... Esta se ha roto, fíjate, encima si se nos trunca un día que tenemos un accidente o tenemos cualquier cosa o tenemos que ir al hospital o nos dan un disgusto, fíjate, se pasa el día sin siquiera disfrutarlo. Lo he tenido que tirar. Se me ha partido. ¿Cuántas veces se nos parten nuestros días también? Se nos pasan los días sin hacer nada productivo, sin dejar nada que permanezca, que dé fruto espiritualmente. ¿Por qué le hacemos caso a la vorágine, al mundo, a la sociedad, a lo que nos presiona? ¿Por qué? Se nos pasan los días, no podemos. El reto que tenemos por delante, tú y yo, es el de no contaminar nuestra identidad. Y nuestra identidad viene dada por quien somos en Cristo Jesús, como hijos de Dios, amados por Él. Y dejar que nuestras prioridades se contaminen con los edictos de este mundo. Y esto es importantísimo. Debemos cultivar nuestra intimidad con Dios, que es de forma individual. Fijaros cómo Jesús lo hacía. Se iba Él solo. O sea, lo más importante no es que vengamos a la iglesia y estemos juntos. Siendo muy importante como es, no es lo más importante. Lo más importante es que tú y yo tengamos un campamento donde podamos estar a solas con Dios, a solas con Él. Y visitemos y volvamos al campamento continuamente. Debemos cultivar nuestra intimidad con Dios por encima de todo, porque este es el camino para ser realmente efectivos, para ser quienes debemos de ser efectivos en el asunto del reino de Dios en este mundo. Decía Jesús, no ruego que los quites del mundo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que iluminar, ser otros. No sé si se ve en la pantalla, no se ve nada, pues podéis bajar un poquito la cámara, a ver si se puede bajar. Intenta ajustarlo un poquito porque que lo vean, que se vea, o si no, ahora lo enfocas y lo vuelves a dejar. Muévela un poquito y así los que nos están viendo por YouTube o por Facebook podrán ver. Definitivamente es esto, es hacer algo más permanente. El llamado del Señor a la iglesia de Éfeso está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Y quiero que los leamos. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. El llamado de Dios, el llamado del Señor de la iglesia a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2, 4 y 5 es: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El llamado del Señor a la iglesia en Éfeso es el siguiente: vuelve al campamento. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Vuelve al campamento. Y el llamado a la iglesia en la Odisea, he escogido estas dos. En Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, Apocalipsis 3:20, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El llamado a la iglesia en la Odisea, el llamado del Señor
de la iglesia a la iglesia en la Odisea es: vuelve a dejarme entrar. Vuelve al campamento. Vuelve a dejarme entrar. Ábreme la puerta, déjame entrar, déjame cenar contigo. Quiero pasar tiempo contigo, quiero estar cerca de ti. Porque antes les había dicho: ojalá fueses frío y caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces el llamado es decir: no seas tibio en mi amor, en tu amor, perdón, por mí. No seas tibio en tu amor por mí. No dejemos que nuestros días se consuman sin propósito. Hagamos un día algo especial y dejemos que el Señor entre. Al final me voy a quemar. Que el Señor entre, abrámosle la puerta. Levantemos un día de nuestra vida, el día que puedas. Un día de tantos. Que el Señor entre. Encendamos nuestra pasión por Él. Podríamos haber consumido toda nuestra vida, todos nuestros días, sin haber hecho nada más permanente. Pero si los encendemos, si aprovechamos nuestros días para encender nuestra devoción, nuestra pasión, nuestra adoración, nuestra relación, la adoración es el combustible para que nuestras vidas y nuestros ministerios sean efectivos. Sin adoración, sin intimidad, no somos absolutamente nada. La adoración es el combustible para que nuestras vidas y nuestros días sean efectivos. La intimidad con Él. Hagamos un Gilgal en nuestras vidas, que sea un campamento de adoración y de intimidad, al cual volver cada día, al cual volver cada día. Todas nuestras jornadas tienen que terminar volviendo al campamento. Volviendo a Él. ¿Cuál es nuestro campamento? ¿Es Gilgal? No, era Gilgal para ellos. He dicho lo que representaba Gilgal para ellos, lo que representa para nosotros. Pero nuestro campamento es el corazón de papá, es el corazón del Padre, es el corazón de Dios. Ese es mi campamento, ese es tu campamento. A ese lugar es al que tenemos que volver. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Volver al campamento es ir hacia atrás o ir hacia adelante? En el caso de Éfeso, volver al primer amor, ¿era ir hacia atrás o era ir hacia adelante? Necesitamos volver al campamento para ir hacia adelante. Volver al campamento es necesario para avanzar, para progresar, para conquistar, para mantener centrado el enfoque, para mantener nuestra relación con Él, para levantar en nuestras vidas una vida de adoración, una vida de intensidad. Y cuánto mejor sería, pues imaginaros, ¿no?, levantar esa luz de una relación con Dios en otros corazones, en otras vidas también. Volver al campamento en Gilgal no es ir hacia atrás. De hecho, volver al campamento es avanzar. ¿Cuántos están de acuerdo que volver al campamento es avanzar? ¿Estáis de acuerdo en que volver al campamento es avanzar? Necesitamos volver al campamento. ¿Sí o no? Necesitas volver al campamento. Necesitamos volver al campamento para centrarnos, para que los días van a seguir pasando. O sea, se van a seguir consumiendo, pero para que sean productivos.
para que sirvan para algo. Necesitamos volver al campamento. Volver al campamento es eso, ¿no? Vamos a ver, gráficamente, ¿cómo se puede? Volver al campamento no es dejar que se consuma el día, sin más, con las actividades diarias, con la vorágine, con el torbellino, con las rutinas. Volver al campamento es llegar y aprovechar el día. Aprovechar el día. Porque el día se pasa, pero lo he aprovechado. He encendido mi adoración, he encendido mi relación, he enfocado mi futuro, me he afirmado en Él, he entendido y he sacado una promesa de Dios, he contemplado a Dios de una forma nueva, he visto un atributo, una característica en Él, me he relacionado con Él de forma diferente, le veo de nuevo, le veo quién es, veo una faceta distinta de su amor por mí. Veo su gracia, veo su favor. He podido dar esa luz a otros. Volver al campamento, los días van a seguir pasando. Pero volver al campamento nos lleva a que haya un fundamento, una base, un enfoque, una solidez. ¿Entendéis? Creo que queda un poquito claro, ¿no? Así. Pueden seguir pasando, podría seguir quemando días y quemando días y quemando días. Sin embargo, hay algo que permanece. Porque volví al campamento. Volví al primer amor. Encendí mi primer amor. Encendí mi entrega, mi consagración. Encendí mi dedicación. Encendí mi adoración. Encendí mi relación. Encendí mi enfoque, mi visión de Dios, mi visión de la vida. Establecí mis prioridades. Volver al campamento. Me llamó la atención estos dos versículos, idénticos. Josué con todo el pueblo, con todo Israel, volvió al campamento en Gilgal. Obviamente ellos volvían al campamento porque tenían allí la base y todo esto. Pero espiritualmente creo que podemos sacar esta tremenda e importante enseñanza para nuestras vidas. Los tiempos de alabanza, de adoración, son buenos momentos para volver al campamento. El viernes, cuando disfrutamos en ese concierto, fue un buen momento para volver al campamento. Volver al campamento enciende... ¿Cómo expresarlo? Enciende la obra de Dios de forma más permanente, que permanece a pesar de que el día pasa. El día pasa y el día pasa, porque los días siguen pasando. Los días siguen pasando. No podemos detener el tiempo. Volver al campamento, podríamos decir, fijaros, es como una forma, se me está ocurriendo ahora, sería como una forma de poder detener el tiempo en nuestra relación con Dios. O sea, de tener nuestra vida para afirmarla y para decir, bueno, esto es lo que Dios demanda de mí, establece de mí, es lo que yo anhelo, etcétera, etcétera. Volver al campamento. ¿Vamos a volver al campamento? Además, volver al campamento está bien, porque vuelves al campamento, te puedes poner cómodo, te puedes centrar de nuevo, descansas, no tienes el peligro en el campamento, siempre suele haber más vigilancia, puedes estar más tranquilo, más relajado. Volver al campamento renueva nuestras fuerzas, volver al campamento renueva nuestra visión, volver al campamento renueva nuestro llamado, volver al campamento es importantísimo. Volvamos al campamento. Después de cada jornada, después de cada temporada vivida, volvamos al campamento. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias. Gracias porque estos dos versículos de Josué 10 que nos hablan de volver al campamento, Señor, nos sirven para ver la importancia de centrarnos en ti. De centrarnos a ti, de buscarte, de
de perfeccionar nuestra intimidad, nuestra adoración contigo. De dejar de entender esta forma de ver incluso nuestra relación contigo desde el enfoque del mundo, para obtener algo a cambio, para sacar una ganancia, para obtener un producto. Señor, volver al campamento es para estar contigo. Volver al campamento es para mirarte, para deleitarte, para deleitarnos en ti, para deleitarte a ti con nuestra presencia, Señor, para ministrarte nuestra adoración. Volver al campamento nos sirve para centrarnos. Volver al campamento es refugiarnos en ti. Volver al campamento es volver al primer amor, Señor. Por eso queremos volver al campamento. Queremos que tú nos des la habilidad, la sabiduría, la decisión de volver al campamento. Volver al campamento es encontrarnos contigo. Volver al campamento, Señor. Señor, volvemos al campamento, volvemos a tu presencia. Volvemos a encontrarnos contigo, Señor. Queremos bendecirte. Queremos honrarte, verte a ti en majestad, en gloria. Deleitarnos en ti, ministrarte adoración, devoción extrema, devoción íntima. Oh Señor, tú eres bueno, Señor, tan bueno, tan bello, tan hermoso, maravilloso y glorioso. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque un día estuvimos en Gilgal. Nuestra vida fue ordenada delante de ti. Señor, queremos volver al campamento. Verte a ti, Señor. Tenemos el ejemplo de tu Hijo Jesús. Tenemos tu ejemplo, Señor Jesús, que tú volvías continuamente al campamento. Gracias, Padre, porque haces campamento con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Qué importante es volver al campamento. Pensamos que lo más importante es coger la espada, conquistar, salir adelante, ser productivo, venga, va. Pero qué importancia tiene volver al campamento. Si llevas mucho tiempo sin volver al campamento, es momento de que hoy hagas un alto en tu día. Cógete una velita, cógete una velita y una cerilla y enciende esa vela y le dices, Señor, hoy vuelvo al campamento. Hoy quiero volver al campamento y ten un rato con Él. Ten un momento de adoración extrema, de adoración íntima. Dile, Señor, vuelvo a ti, vuelvo a tu campamento. Vuelvo al primer amor. Muy bien, que Dios os bendiga muchísimo. Que tengáis una muy buena semana y seáis productivos volviendo al campamento. Un abrazo. Dios os bendiga.